Un saludo de afecto para todos ustedes, damas y caballeros, muy buenos días. Me complace expresarles mi bienvenida. Bueno, pues los periódicos de esta mañana aluden las siguientes sugestiones informativas. En primer lugar, la incertidumbre por el déficit presupuestario naturalmente disparó el riesgo país. Aplausos para los señores parlamentarios que quieren asegurar de esta manera su reelección o cosa por el estilo. La incertidumbre de cómo van a cubrir desde el gobierno central el déficit fiscal tras el archivo del paquete de reformas tributarias tuvo un primer reflejo en los mercados internacionales, con el desplome de los bonos ecuatorianos y el aumento del riesgo país, que superó 1.000 puntos. Fantásticos parlamentarios que tenemos. 1.000 puntos. Y unas alianzas increíbles. Yo no había concebido unas alianzas como las que se han procurado y se han logrado hacer de último momento en el Parlamento ecuatoriano. Es una brigada defensiva pro reelección de los mismos nombres en la Cámara o en las cámaras. Hay dudas también con respecto a qué pasará con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y por eso se disparan los parámetros internacionales. El gobierno ha anunciado el envío de un nuevo paquete de reformas, pero todavía no hay fecha, ni se conoce de qué características podrían ser. Sin reformas tributarias se pone cuesta arriba el financiamiento. Esto era lo obvio de esperarse. Ayer, como consecuencia del archivo de la Ley de Crecimiento Económico con el voto de 70 asambleístas, 70 macanudos asambleístas, el riesgo país de Ecuador se disparó 1.011 puntos. Se disparó a los 1.011 puntos. Hasta el viernes pasado, este índice había cerrado en más o menos 853 para ser exactos. Además, el precio de los bonos cayó un 53%, con lo que el financiamiento externo se encareció con miras a un déficit, con miras a un difícil cierre. Estoy explicándome mal. Repito, el precio de los bonos cayó un 53%. Esto está requete confirmado. Con lo que el financiamiento internacional se encareció con miras a un difícil cierre del 2019 y un 2020 con necesidades de gasto y también de inversiones públicas. Cualquier crédito que se quiera obtener ahora tendría una tasa de interés entre el 12 y el 13%. Estos son los costos. En la última emisión por $2.000 millones del 24 de septiembre pasado, el costo fue del 10%, lo que a criterio del economista Jaime Carrera, miembro del Observatorio de la Política Fiscal, ya era un interés de usura. Escuchemos todo esto. Ser Martínez hizo un llamado de atención a la Asamblea. Considera que al gobierno le preocupa el déficit fiscal y por eso deben tener fuentes en
en la ley que negaron 70 legisladores. Ya vemos hoy día el efecto también en los mercados internacionales. Me gustaría que revisen las cifras de riesgo país y el precio de los bonos del Ecuador a nivel internacional. Esas son las consecuencias. Criticó la falta de alternativas por parte de los legisladores para superar el déficit crónico que vive el país. Porque no se puede caer en el lugar común, con todo el respeto, de pedir más recursos, pero evitar que vengan más recursos por la vía impositiva. De pedir más recursos, pero evitar que corrijamos una distorsión por el lado de los subsidios. Yo no acepto que usted nos diga ahora que por culpa de la Asamblea sube el riesgo país y otros señalamientos. Mande un proyecto de 50 artículos, económico, urgente, no de 404, de 50 artículos, que sea fácil de implementar, fácil de discutir. Y precisamente sobre el nuevo proyecto, Martínez prefirió no dar muchos detalles. El objetivo es mantener esta dinámica de que las personas que más tienen sean las que más puedan aportar. El ministro acudió al legislativo a profundizar la proforma presupuestaria 2020. Allí habló de los subsidios que también han sido considerados en esta proforma y dijo que aún están tomando decisiones al respecto. Se está trabajando para buscar el mejor mecanismo de focalización. Una de las fuentes de financiamiento son los organismos multilaterales. Representan cerca de 3.000 millones de dólares, 2.700 específicamente. La gerente del Banco Central dijo que aspiran en esta proforma que existe un crecimiento del 0,6% en la economía para el siguiente año. La comisión seguirá recibiendo comparecencias durante esta semana, pues espera aprobar el informe para este viernes 22 de noviembre y con eso pasar la responsabilidad al Pleno de la Asamblea para que apruebe u observe esta proforma presupuestaria 2020 que será prorrogada por elecciones hasta el 2021. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Otto Sonnenholzner, el señor vicepresidente de la República, también los ministros de Trabajo y Ambiente sumaron cuestionamientos al archivo de la ley económica y coinciden en estimar en que primaron intereses políticos electorales en el Parlamento. Primaron intereses políticos electorales. Ahora es oportuno que castigue el pueblo ecuatoriano en las próximas elecciones esas pretensiones que nos hacen desubicarnos, en cambio, en el pentagrama económico, si así podríamos decir, de nuestra América y del mundo. Esta es una nota de Carlos Acoto. El gobierno lanzó la mañana de este lunes lo que denomina la hoja de ruta logística, un conjunto de acciones en el campo vial, portuario y aduanero, que permitirá que en 3 años se perciban mejoras en materia de competitividad. Se habló del tema, claro, pero también de las barreras que ha encontrado el gobierno para tomar decisiones en materia económica. Este domingo la Asamblea decidió archivar el proyecto de reformas planteado por el Ejecutivo. Y así reaccionó el vicepresidente Otto Sonnenholzner. Pero es penoso, ¿no? El radicalismo, no, abajo, al piso. Y la propuesta, y la alternativa. O díganos nomás si quieren seguir haciendo lo mismo. Yo creo que el país no quiere seguir haciendo lo mismo. Que se debe pensar más allá de los costos electorales, dijo el segundo mandatario, cosa que asegura a él no le importa. Sí, tiene costo político, capital político a mí que me interesa. Lo importante es dejar el país un poquito mejor que lo que uno lo encontró. Si no podemos hacer eso, entonces vamos. Si los políticos de este país no están dispuestos a pensar en el país, por favor retírense y dedíquense a otra cosa. Más temprano anunciaba que se trabajará de inmediato en reformas que serán presentadas al legislativo por separado y que se buscarán consensos. Vamos a dialogar previamente con algunos de los jefes de bancadas para que podamos resolver los problemas del país. Para eso estamos. Defendió las concesiones, hoy llamadas alianzas público-privadas, como vía para poner a flote proyectos que señala necesarios. La hoja de ruta logística es uno de los casos. Aquí se esperan inversiones por 4.250 millones de dólares, de los que el 95% vendría de bolsillos privados. La diferencia sería solventada por el sector público a través de créditos. El ministro de Transporte, Gabriel Martínez, participó también de este panel. Definitivamente es factible llegar a acuerdos entre el sector público y el sector privado. Ayer creo que fue un claro ejemplo de que es más difícil llegar a acuerdos entre el público y el público, con lo que vimos en la Asamblea. Y desde el encuentro anual de Minería y Petróleo, el ministro de Ambiente, Raúl Ledesma, se sumó a las críticas. Las últimas situaciones ocurridas en el país, tanto el paro indígena como lo ocurrido ayer con la ley económica, desenmascara quién es quién
y qué quiere cada grupo político. El anticipo de elecciones es claro y evidente. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y las alianzas ciertamente inconcebibles. Hemos visto a la izquierda democrática apoyando al correísmo. Ustedes podían haber imaginado aquello en algún momento. Panas, izquierda democrática y correato. El riesgo país se según el análisis del doctor Walter Spurrier y del exministro Fausto Ortiz. Y esto responde al rechazo y archivo de la Ley de Crecimiento Económico. Aseguran que la mejor opción para aprobar un nuevo proyecto es presentar un documento que contenga únicamente un enfoque tributario. Esta es una nota de Dayana Monroy. Tenga la bondad, Dayana. Si bien algunos consideran que el movimiento de este domingo en la Asamblea responde únicamente a intereses políticos, estos dos analistas coinciden en que también hubo errores en el planteamiento del proyecto. En primer lugar, no debió haber ido tantas cosas que necesitaban estudiarse a fondo y que no eran esencial para el día de hoy. Y terminó jugando en contra del gobierno porque había algunas cosas de buenas iniciativas que se fueron perdiendo en esta aprobación o de proyecto de ley de la forma que ellos enviaron y que al final terminó en negativa, ¿no? Por esto precisamente califican como la mejor opción al anuncio de enviar un nuevo proyecto únicamente con enfoque tributario. Yo creo que es lo más sensato. Si quieres cobrar más impuestos y quieres cobrar más impuestos a los ricos, sí, haz una ley entonces de impuestos para los ricos. Y es que el gobierno tiene el tiempo en contra, sobre todo para cumplir con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. El organismo tiene pendiente el desembolso de $500 millones. 250 de este monto estaba previsto que se entreguen antes de que el gobierno diera marcha atrás por la eliminación del subsidio a los combustibles. Hay que verse lanzando un nuevo proyecto y el Fondo Monetario dándose cuenta que ha habido situaciones como el levantamiento, etcétera, están dispuestos a decir, bueno, te vamos a dar los desembolsos ahora, pero si para el primer trimestre del 2020 no has avanzado, pues ahí vamos a suspender las cosas. No sabemos. Incluso el riesgo país ha aumentado, pasó de alrededor de 815 puntos a 853 la mañana de este lunes, pero pocas horas después se disparó a 1011 puntos. Con el tiempo en contra y este escenario en la Asamblea, el nuevo proyecto debe venir no solo con un buen desempeño económico, también político. Aquí tiene que haber una mejor gestión política del gobierno. Tiene que negociar previamente lo que puede pasar y no puede pasar. Con el proyecto de ley rechazado, el gobierno pensaba recaudar alrededor de 700 millones, de los 1.400 que ya no podía cubrir por la eliminación de los subsidios. Hoy tiene pendiente lo primero y terminar de completar con el decreto de los combustibles que aún está en análisis. Lo segundo. Dayana Monroy, 24 horas. Ahora vamos a la cadena. Así dispone el gobierno nacional. El gobierno de todos. Ceremonia de posesión del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y del Comandante General de la Fuerza Terrestre, Lenín Moreno Garcés, presidente del Ecuador. El buen militar, el de honor, no solo es el que porta armas y las sabe usar, sino lo es el que defiende la vida y defiende la paz. Rosa Morales, capitán de corbeta. La paz en una nación es primordial. Sin paz no existe desarrollo, sin paz no existe progreso. Durante la ceremonia de posesión del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de división Luis Lara Jaramillo, y del comandante general de la Fuerza Terrestre, general Luis Altamirano Junqueira, el gobierno de todos reiteró su confianza y apoyo a la institución militar, que demuestra cada día su destacado profesionalismo, respeto y defensa de la democracia. Lenín Moreno Garcés, presidente del Ecuador. Nuestras Fuerzas Armadas siempre cumplirán con su sagrada misión. Ya lo demostraron cuando tuvieron que enfrentar los sucesos de octubre pasado.
La confianza que tenemos en su trabajo nos da la plena seguridad de que nunca más habrá espacio para la violencia en calles y carreteras de Ecuador. Luis Lara, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Los soldados reiteramos el sagrado juramento de defender al Ecuador en todo momento y circunstancia, con irrestricto respeto a la Constitución. Germánico Espinosa, mayor de caballería del Ejército. Garantizando que esta patria se mantenga libre, digna, soberana y altiva por encima de cualquier interés externo o interno. Lenín Moreno Garcés, presidente del Ecuador. Nuestro mayor objetivo es el bienestar y la felicidad de nuestro pueblo, porque Ecuador aplaude su heroísmo, aplaude su sacrificio. El jefe de Estado felicitó a los nuevos mandos militares por el ascenso alcanzado, porque constituye una garantía de una gestión exitosa en beneficio del país, en las delicadas funciones hoy encomendadas. Recorrido con las brigadas del Plan Toda una Vida. El presidente de la República, Lenín Moreno, acompañó y constató en Guayaquil el trabajo que realizan las brigadas del Plan Toda una Vida. Sus acciones tienen como objetivo la identificación de personas con necesidad de atención prioritaria. El jefe de Estado solicitó a los brigadistas seguir trabajando con solidaridad, amor y entrega hasta que todas las personas en estado de vulnerabilidad hayan sido atendidas. Lenín Moreno García. Rocío González de Moreno, presidenta ad honorem del Comité Plan Toda una Vida. Realmente este trabajo es maravilloso, poder entrar a sus hogares, poder acompañar a estas familias. Leonor Vera, beneficiaria. Ahora estamos recibiendo la atención que realmente necesitamos. Carolina Hernández, beneficiaria. Ahora tenemos un gobierno que se preocupa por nosotros. Con el plan Toda una Vida, el gobierno de todos atiende a las personas desde el momento de la concepción hasta el fin de sus días. Con el trabajo interinstitucional, esta misión se ha intensificado en todo el territorio nacional. Lisette Gavilanes, brigadista Plan Toda una Vida. No descansaremos hasta llegar al último rincón del país. Luis López, médico del barrio. Seguiremos trabajando por las personas más vulnerables. Lenín Moreno Garcés, presidente del Ecuador. Quiero verlos solidarios, llevar toda una vida con el orgullo que antes llevábamos la misión Manuel Espejo. Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la presidencia. Estamos recorriendo el país, el presidente nos dijo que el mejor escritorio es con la gente. Iván Granda, ministro de Inclusión Económica y Social. Seguimos en Cangagua, estaremos todavía unas horas más trabajando por la gente que usted más quiere, los más necesitados. Agustín Albán, secretario de Cenecit. Estuvimos en Llano Chico entregando ayudas técnicas a quienes más los necesitan. Maravilloso ver la gran labor que hace el Plan Toda una Vida por todos los ecuatorianos. Andrea Sotomayor, secretaria técnica del deporte. Este es un gobierno que trabaja por los que más lo necesitan, de cerca, con la gente, mirándolos a los ojos. Montserrat Gramer, ministra de Educación. Misión cumplida. La causa que mueve al gobierno nacional es la atención de los más vulnerables y el respeto de los derechos de todos. Esa es la labor de las brigadas Toda una Vida. Inauguración del muro de protección del río Napo y prolongación del malecón de Nuevo Rocafuerte. Josefina Vega, habitante de Nuevo Rocafuerte. Aquí nació el señor presidente Lenín Moreno. Y hoy es el orgullo para nosotros tener un representante como presidente de todo el país ecuatoriano. A orillas del río Napo nace la parroquia Nuevo Rocafuerte, perteneciente al cantón Aguarico, de la provincia amazónica de Orellana. En este poblado, rodeado de exuberante belleza natural, fue inaugurado un moderno malecón para incentivar el comercio, turismo y desarrollo de la zona. Lenín Moreno Garcés, presidente del Ecuador. Aquí en este sitio, lleno de amaneceres y atardeceres hermosos, aquí nació. La construcción del malecón incluye un muro de protección conformado por una pantalla de tablestacas metálicas, relleno con material compactado y reforzado con geomallas sintéticas. Adicionalmente, como parte de la obra, se efectuó la prolongación de la calle Velasco Ibarra. Gabriel Martínez, ministro de Transporte y Obras Públicas. Es un proyecto de ingeniería de muchísima especialización. Esta obra significa casi $10 millones de inversión, que va a ser un gran motor para el crecimiento y el desarrollo de la ciudad. Fausto Payasco, rector Unidad Educativa Nuevo Rocafuerte. Es muy importante porque aporta con la seguridad de nuestros estudiantes. Blanca Acero, habitante de Nuevo Rocafuerte. Gracias a esto va a incrementar el asunto turístico. Maximiliano Cox, habitante de Nuevo Rocafuerte. Está demostrando que como buen orientano está defendiendo a su pueblo, donde nació,
Es una obra de mucho valor. Lenín Moreno Garcés, presidente del Ecuador. Viven ustedes en la tierra más linda del mundo. Y como gobierno, hasta el final de los días, vamos a seguir trabajando por este cantón. Todo lo que necesite Nuevo Rocafuerte, estaremos atentos a cumplirlo. Mensaje a la Nación. Mediante un mensaje dirigido a la nación, el presidente Lenín Moreno lamentó la decisión de la Asamblea de archivar el proyecto de ley de crecimiento económico. El primer mandatario aseguró que continuará trabajando en el tema tributario y que en las próximas horas enviará un nuevo proyecto de ley económica con carácter de urgente. El presidente se reafirmó en que seguirá trabajando en beneficio de quienes menos tienen. También aseguró que los más perjudicados son estudiantes, emprendedores y otros sectores de la sociedad. Lenín Moreno Garcés, presidente del Ecuador. No desmayaré en mi esfuerzo por buscar mejores días para los ecuatorianos. No descansaré como no descansan los emprendedores de este país a pesar de todas las dificultades. En las próximas horas enviaré a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de urgencia económica enfocado en los temas tributarios. Con espíritu democrático recogeré los consensos, acogiendo las buenas ideas que surgieron en el debate. Me reafirmaré en que los que más tienen, más paguen. Y el Ecuador sigue su marcha. Inauguración del cuarto Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2019 y del proyecto minero Fruta del Norte. En Loja, el vicepresidente de la República Otto Sonnenholzner junto al ministro de Cultura inauguraron el cuarto Festival Internacional de Artes Vivas, considerado el evento artístico y cultural de mayor importancia en el país. En la provincia de Zamora Chinchipe, el segundo mandatario inauguró la producción minera de Fruta del Norte, proyecto que ha generado miles de empleos y que dejará beneficios a Ecuador por más de 1.900 millones de dólares en impuestos, regalías, utilidades y patentes. Otto Sonnenholzner, vicepresidente del Ecuador. Hoy, en el presente, Zamora Chinchipe es la provincia en la que se proyecta el futuro del Ecuador. Este proyecto y el proyecto Mirador sirvan de ejemplo no solo para el Ecuador, sino para el mundo, de que podemos hacer minería sin contaminar el agua, sin destruir el medio ambiente, pero sobre todo enfocados en el desarrollo de las comunidades cercanas. La mejor forma de combatir la minería ilegal es desarrollando la minería legal. Toda una vida. El gobierno de todos. Bueno, la ubicación de esta cadena semanal, los días martes a esta hora, es una invención en contra de las radioemisoras, a favor de los canales de televisión, porque a los canales de televisión le ubican a la medianoche, a las 8 de la noche, pero es 8 de la noche de los martes, de los lunes. O sea, ellos anoche estuvieron en cadena con este mismo material. A nosotros nos dejan el amanecer del día martes. Bueno, nos desubicamos, señores oyentes, nos desubicamos. Tenemos que tomar en cuenta para la próxima semana esto y empatar con un informativo relámpago para primera hora, los que madrugamos un poquito antes de las 7, obviamente. Pero la verdad es que el gobierno suma un nuevo revés en sus planes económicos. La Asamblea Nacional decidió enviar el día de ayer al archivo del proyecto de ley de crecimiento económico enviado por el Ejecutivo en una sesión que estuvo marcada por acusaciones y por momentos de tensión a la hora de votar. Aunque el acuerdo inicial fue que 14 asambleístas, 2 por fuerza política, intervengan para tomar una decisión antes de que hable la mitad, ya se habían lanzado 2 mociones para votar por el archivo de la ley.
La una vino del asambleísta Vicente Almeida, de los socialcristianos. La otra de don Raúl Tello, del bloque Acción Democrática Independiente BADI. Ambas se unificaron y en un segundo intento lograron imponerse con 70 voluntades, frente a 32 votos en contra y 31 abstenciones. El dato curioso fue la fuerte reprimenda que dio de la Comisión de Régimen Económico a su colega de bancada, Andrea Yaguana, que se abstuvo en 2 ocasiones, mientras al parecer se secaba las lágrimas. ¿Ustedes entendieron esto? Yo francamente que no. En la otra orilla, el correísmo festejaba entre gritos y abrazos la que quizás es su primera victoria dentro de la Asamblea Nacional desde su separación de Alianza País. Sí se pudo, gritaban. Era la arenga de los militantes de la Revolución Ciudadana. La sesión fue convocada para las 14 horas, pero comenzó 30 minutos más tarde. En los pisos superiores del Legislativo, dice el periodista Carlos Roberto Rueda, se reunían para acordar que la cita se desarrolle con normalidad. El pacto estuvo a poco de romperse en varios pasajes por los acalorados discursos. Lo primero que se resolvió fue el mecanismo del debate. El asambleísta correísta Pavel Muñoz propuso que del extenso documento del informe para el segundo debate solo se lee el análisis, síntesis, resoluciones, conclusiones y recomendaciones. El mecanismo fue aprobado por 122 legisladores. Mendoza arrancó reconociendo que el proyecto enviado desde el Ejecutivo llegó con errores y conceptos que no eran aceptables. Y por eso el trabajo de la comisión fue perfeccionar, mejorar y corregir lo que fuera necesario para garantizar llegar a este momento del segundo debate. Pero, al parecer, ninguno anunció el arreglo al documento original, ni pensó que iba a cambiar las posturas que ya estaban establecidas. Y el primer crítico fue Germuy Calle, del bloque de la Revolución Ciudadana, que denunció que la ley propuesta por el gobierno de Lenín Moreno pues no tiene una unidad de temas, como establece la Constitución. En otras palabras, no está bien motivada y tampoco definía cuánto se iba a recaudar con las medidas propuestas. A partir de este momento, el señor ministro Francisco Suez Morales, en línea telefónica, sí, en la ciudad de Guayaquil, y aquí en el estudio, señoras y señores, el señor economista García. Francamente me declaro derrotado. Sí, ya. Gracias. Sí. Santiago García Álvarez y también el economista Alberto Acosta Burneo dice que se va a incorporar en 5 minutos, porque lo que queremos indagar es cuáles son los lineamientos que debe contener la nueva ley económica. ¿Usted tiene alguna propuesta, doctor Francisco Suez Morales? Muy buenos días. Les saludamos cordialmente. Usted está en la ciudad de Guayaquil. Buen día, Gonzalo. La primera crítica que se tenía respecto del proyecto era su inconstitucionalidad, porque
porque la Constitución claramente establece que los proyectos de ley deben de tratar sobre una sola materia. Este trataba sobre varias materias, incluyendo temas de Galápagos, temas de pistolas y armas de fuego, temas de economía, temas de las universidades, etcétera, aparte de que se concentraba en el Banco Central y una estructura de autoridad monetaria que francamente no tiene sentido en dolarización. Y por último, el tema tributario, que era el segundo tema de la ley. Yo creo que para que la ley sea constitucional debe de versar sobre una sola materia. En otras palabras, si es que el tema va a ser tributario, bueno, que sea tributario, pero no puede ser tributario, monetario, institucional, Galápagos, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí que el presidente tiene la capacidad para enviar un proyecto que sea un proyecto sensato, que esté acorde a la ley, que en fin, pueda ser discutido en forma, llamemos así, responsable por parte del Congreso, aun cuando la verdad es que luego de escuchar algunas de las intervenciones y oír algunos de los criterios, me sorprende la poca capacidad de análisis que existe en el Congreso respecto de este tipo de cosas, lo cual es peligroso porque estamos tratando de temas que son de fondo para el país, para los ecuatorianos, y quienes lo están tratando, pues lamentablemente no saben de lo que están hablando, ¿no? Seguramente. Y eso sí es un problema, ¿no? Sí. Eso sí es un problema. Este momento nosotros no sabemos cómo estamos informando porque todas las posiciones son como dispersas. Yo quiero que nos ponga en orden el señor economista Santiago García Álvarez, con mi cordial bienvenida. Economista, gracias, ¿cómo nota usted esta parte del conflicto de presupuestos, de los lineamientos que debería contener la nueva ley económica que fue esto es lo que nos lleva a una suerte de confusión, si cabe el término. Me honra con su presencia Santiago García Álvarez, académico de prestigio y entendido en estas materias. ¿Cómo ve usted? Nos aguardamos, Francisco, un minutito hasta escuchar las opiniones tanto de Santiago García como de Alberto Acosta Burneo. Tenga la bondad, economista. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Saludo en Guayaquil al economista Francisco Suet, al público oyente. Yo creo que el primer paso que se dio el día domingo ha sido un fracaso. Hay que ya pensar en un segundo paso porque los problemas fiscales están ahí, Gonzalo. Es decir, el país necesita enrumbarse en la parte económica. Ya se ha hecho noticia nacional el hecho de que tenemos un riesgo país que supera los 10 puntos. El riesgo país, lo que está hoy llamadamente a 10 internacional, al menos como piso, vamos a tener que pagar 10%, más costos. Yo estimo que no podrá ser una tasa menor al 14%. Pero bueno, poniendo en orden las cosas, se fracasó en este primer paso, el día domingo. Yo creo que hubo muchos errores, el economista Suet también lo dice con claridad. Varios temas en las bancadas. Yo creo que, pero es que no creo que solo sea las bancadas. Yo creo que es el gobierno y la asamblea. Exactamente. O sea, ahí es el punto. Pero al final, lo que importa aquí, Gonzalo, es que podamos sacar al país adelante. Sí. Yo soy de las personas que uno puede analizar muchísimo, pero mira, se ha juntado la izquierda, la derecha, el centro, o sea, ok, y eso ya se dio. Las cosas han llegado a un extremo, a un equívoco, pero de aquí tenemos que salir. Exactamente. Esa es la de cómo salimos de aquí. Creo que un primer punto, Gonzalo, si es le político. Pregunta a usted, economista, ¿cómo estamos? ¿Y hacia dónde apuntamos? Yo creo que este momento hay que buscar alternativas para la insostenibilidad fiscal. Por ejemplo, si uno revisa, para que la gente nos entienda, el presupuesto 2020, la inversión es menor, la inversión pública, por ejemplo, es menor de lo que vamos a servir el tema de la deuda pública. Es decir, me explico. Tenemos que pagar amortizaciones y tasas de interés. Eso suma 9.000 millones. Todas las cuentas de inversión pública suman 8.000 y pico millones.
Conclusión, hoy en día, el 2020, será más importante pagar los gastos del endeudamiento que pagarlos y financiar los puentes, las carreteras, los caminos, los hospitales. O sea, hay un contrasentido ahí, pero esa es la realidad que tenemos. Entonces, pongamos eso sobre la mesa y yo me atrevería a decirle al gobierno que hay que cambiar la metodología de diálogo y debate social. Ha sido un fracaso, Gonzalo, o sea, ahí vamos a topar a algunos funcionarios públicos, pero es que ese es el país político del Ecuador, complejo, duro. Entonces hay que cambiar la metodología. Un tanto mediocre también. Sí, porque también lo decía el economista Sued, la capacidad de análisis uno ve es limitada, en fin, pero contra eso tampoco quiero irme, ¿no es cierto?, ni ponerle mucho el acento porque es lo que tenemos. Este rato, ¿qué hacemos? ¿Cómo cambiamos a la Asamblea? ¿Cómo hacemos que el gobierno, en primer lugar, entienda que estos son procesos políticos y que debería, creo que usted ya lo dijo, Gonzalo, unos acuerdos mínimos? Hoy, cualquier propuesta, vamos a desagregar luego, hay algunas propuestas que debería venir en la nueva ley, que tiene que ser solamente bajo un paquete fiscal, no meter ahí, como se hizo en el fracaso que se acaba de concluir en el domingo anterior. Entonces, Gonzalo, un primer paso, una nueva metodología de diálogo, de consenso mínimo, eso nos falta, Gonzalo. Hay que sentar a los jefes de las bancadas, explicar la situación macroeconómica, fiscal y encontrar unas salidas que haya consenso. Si no hay consenso, Gonzalo, yo no mandaría ninguna ley, ninguna propuesta de ley, porque será otro fracaso. Yo creo que a la opinión pública también necesitamos, y repito esta parte, es cómo cambiamos esa metodología de diálogo, de acercamiento hacia lo que significa los diferentes planteamientos. Gonzalo, tenemos un planteamiento de la CONAIE, tenemos planteamientos de la academia, tenemos planteamientos de diferentes grupos. Eso hay que canalizar, Gonzalo, antes de que llegue a la Asamblea. O la Asamblea también, hagamos un llamado. La Asamblea también, por favor, abone a una mejor gobernanza. Aquí está en juego no el señor presidente de la República, el señor ministro, el no sé quién. No, aquí está en juego el país. Entonces, hagamos un esfuerzo por esta vez, por sacar cuestiones que le interesan. Ayer lo que dijeron la mayor parte de resultar electos en los próximos comicios camerales es el cálculo, naturalmente. Si yo pongo más impuestos, si yo coadyuvo con el empeño nacional de financiar todo esto que hemos desquiciado entre todos, yo lo resumiría así, pues a mí no me resulta rentable políticamente. Políticamente. Claro. Entonces ya les pillamos, señores asambleístas. Ustedes no están haciendo nada, ni a favor del un lado ni del otro. No contribuyen con un pensamiento técnico, creativo y fundamentalmente objetivo frente a la realidad. Allí, ¿qué podemos hacer, economista Sued? Mira, Gonzalo, el tema, yo no estoy seguro de que se pueden lograr consensos cuando las posiciones son tan alejadas como, por ejemplo, lo que propone la CONAIE, que es básicamente establecer una república socialista soviética en Ecuador, ¿no? Y eso pues no va a hallar eco. Ahora, hay otro tema. Aquí la narrativa, el discurso de las autoridades económicas ha sido un poco como decir, mira, este es el rumbo de la prosperidad, esta es la economía de la prosperidad, pero eso es una ficción, porque la realidad es contrario a la prosperidad. Es una economía estancada y una economía que, tal como inclusive lo proyecta el presupuesto cuatrianual, va a estar en estado recesivo durante todo este tiempo. Y eso yo lo hallo terriblemente complicado, porque simplemente no hay la voluntad para cambiar la dinámica de la economía, la manera de pensar, y porque efectivamente seguimos atrapados en estos pequeñísimos cálculos políticos que hacen gente que efectivamente deberían de estar pensando en el país y deberían de estar ofreciendo soluciones y no simplemente pues con esos discursos de plaza, por así decirlo, ¿no? Sí.
Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Primero, se requiere tener un nuevo equipo de gente ahí, ¿no? Un equipo de gente que tenga la capacidad, la sapiencia, el conocimiento, la experiencia de manejo de crédito público y de presupuesto, ¿no? Que pueda, que tenga una cultura política adecuada como para poder comunicar los temas de la política, porque de todas formas la comunicación será tanto más efectiva en lo hallo en el equipo actual. Por otro lado, se va a necesitar de frente expresar que es necesario hacer un replanteamiento global con el Fondo Monetario Internacional, porque el acuerdo con el fondo era un acuerdo que no tenía viabilidad, y creo que alguna vez en estos mismos micrófonos, sí, Gonzalo, lo expresamos, ¿no? Que simplemente eso no iba a darse, porque lo que se persigue es equilibrio fiscal exclusivamente, cuando justamente lo que se requiere es, a ver, ¿cómo hacemos para crecer? Porque el crecimiento es lo que nos va a permitir estabilizar la economía. Pero si nosotros lo apuntamos exclusivamente a medidas de exacción tributaria, esto de aquí lo único que va a hacer es ahondar el problema recesivo y crear más un ambiente de contracción. Contracción y un altísimo costo político, ¿no? Porque esa es la otra. O sea, esta es una ecuación que tiene elementos políticos y elementos económicos. Entonces, ¿cómo se logra una fusión adecuada de lo uno y lo otro? Eso de ahí es más arte que ciencia, pero requiere tener una manera de pensar diferente a la que se tiene en el gobierno de Lenín Moreno respecto de estas cosas. No ayuda que el presidente tampoco entienda de estos temas, porque no hay, pues, en consecuencia de su liderazgo, sino que todo el andamiaje. Todo el andamiaje anda un poco, o la nave perdido. Anda en piloto automático, ¿no? Sí, sin gasolina, ¿no? Sí. Entonces yo creo que estos temas requieren como es una manera diferente de pensar y de actuar. ¿Cómo explicamos esto al público? Alberto Acosta Burneo, buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Yo veo con mucha preocupación lo que ha sucedido en la Asamblea. Yo creo que están primando intereses políticos de corto plazo. Políticos electorales, ¿no? Electorales, definitivamente, por sobre el interés de toda una nación. Los ecuatorianos, yo creo que hemos entrado en un modo de autodestrucción, en donde nos alegramos, algunos grupos se alegran de que al gobierno le vaya mal, de que el gobierno fracase, y eso lo ven como un éxito, cuando lo que tienen que entender es que eso es un fracaso para todos los ecuatorianos. De acuerdo. Si el gobierno fracasa, significa que la población, sobre todo la de menores ingresos, seguirá sin conseguir un empleo, seguirán destruyendo ese empleo, dice la con una plena. Economía estancada. Usted dice la plena. Sigue, economista. ¿Cómo salimos de esto? Yo creo que aquí lo que tenemos que entender es que es urgente corregir los desequilibrios fiscales, no porque esa sea la única prioridad, pero esa es una medida necesaria para que la economía vuelva a crecer. ¿Cómo hacemos para que la economía vuelva a crecer? Es que se daña la elección del señor diputado fulano de tal. Ese es el problema. Ese es el problema, corregir la economía, corregir los desequilibrios y la enorme crisis fiscal que tenemos en este momento es antipopular. Eso no gana votos, eso destruye votos. Entonces nadie quiere hacerlo y todos quieren decir es que el gobierno está mal, todo lo ha hecho mal, no sabe cómo hacer, y dan a entender que ellos sí lo van a saber hacer y de manera correcta, lo cual es falso. El problema de que queda por corregir, y yo no entiendo por qué quienes aspiran a Carondelet no se dan cuenta que cuando el que llegue a Carondelet en 2021 va a tener que enfrentar y adoptar las mismas medidas que no le dejaron adoptar este gobierno. Corregir la crisis fiscal tiene pocas vías de solución. Hay que reducir gastos, hay que buscar nuevos ingresos, focalizar subsidios, por ahí van las vías. Renegociar la deuda con China probablemente, esas son las vías. Todas deben adoptarse en paralelo, no es que una sola se soluciona todo, no solo se puede solucionar con reducción de gasto, porque estamos hablando de una brecha de 5.000 millones de dólares,
que el día que el gobierno intente reducir 5.000 millones de dólares en gasto público, causa una conmoción social que termina saliendo de Carondelet inmediatamente. Entonces hay que tomar una medida mucho más equilibrada, tomando acciones en todos los frentes y corrigiendo el desequilibrio fiscal. Y decía, lo importante es ver que la economía vuelva a crecer, definitivamente, pero uno de los requisitos para que la economía vuelva a crecer es poner en orden las cuentas fiscales, porque el tema de fondo y el gran desafío del Ecuador es que somos un país muy caro, y uno de los motivos que nos hicieron un país caro fue ese excesivo gasto público en un entorno de sustitución de importaciones. Entonces el gobierno gastó mucho, pagó inclusive el doble por salarios que lo que paga el sector privado. El sector privado tiene que competir. Por adjetivizarle así a la circunstancia que este momento se impone, ¿cómo y cuáles lineamientos debe contener la nueva ley económica, así, de fondo, de aplomo? ¿Qué rectificamos? ¿Qué clausuramos? ¿Hacia dónde apunta nuestra creatividad de economistas consagrados los tres? Pancho Sued, Santiago García, Alberto Acosta Burneo. Póngale ahí, digamos, la sustancia clave para esta coyuntura, que beneficie al país y que nos saque de este rinconcito a donde las aspiraciones de reelección y la hipocresía conceptual, me parece, porque unas cosas dicen y otras son las que hacen. Entonces, así no se hace un legislador bien formado. Un legislador bien formado. Hemos visto en los años, 40 años de parlamentos, pero han habido excepciones, han habido incongruencias, pero una cosa tan repugnante como la actual no me satisface y es un engaño a la colectividad ecuatoriana solo por salvar la posibilidad de que le reelijan los pueblos, los pequeñitos pueblos del entorno político que a cada uno nos caracteriza. Eso no es ni conceptual. Yo lamento profundamente lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional. ¿Quién me da una opinión respecto a la coherencia que se debe guardar entre los tres? Dirán una suma de Pancho Sued. Entonces vamos con usted, economista, sí, Santiago García. Sí, yo quería ir un poco, y estoy de acuerdo con usted, Gonzalo, ese es el tema. ¿Cómo damos el segundo paso? Ya pasamos lo que hemos pasado, nos toca mirar al país, esta nueva propuesta que se esperaría en las próximas semanas por parte del presidente, no en las próximas horas, Gonzalo, ahí sí volvemos a la parte política. Necesitamos un consenso mínimo. Pero bueno, la idea de este rato es ver alternativas. Yo creo que cuando se discutió el día domingo y los días previos, la propuesta era incrementar ingresos por el lado fiscal, porque esto hay que incrementar ingresos. O sea, el desequilibrio fiscal, ¿cómo se corrige? Incrementando ingresos o reduciendo gastos o buscando mejor forma de financiamiento. También se puede buscar financiamiento. Vamos con los ingresos. Yo creo que hay que perfeccionar la propuesta de la contribución de las empresas que ganan o que tienen ingresos más de $1 millón. Creo que hay que perfeccionar eso. Eso siento que el sector empresarial, muchos empresarios dijeron, perfecto, ok, vamos a tener que contribuir por 3 años. No es un impuesto. Eso significa, no es que la empresa o el empresario mañana deja de pagar el impuesto a la renta. Esto es una contribución especial. Me parece que también, y les escuché al Partido Social Cristiano que dijeron, esta es una ley impuestera. ¿Cómo es posible que se cargue, por ejemplo, con impuestos si una persona gana más de $100,000 anuales? Son pocas personas, un par de miles de personas, pero creo que el momento amerita para que si gano 100,000 al año, 8,000 por mes, pues no me descuenten los gastos personales. Pero tenía razón un asambleísta, decía, mire, ¿y qué pasa si gano 99,999? Entonces hay que cambiar, hay que poner una tabla en la nueva propuesta. Una cosa mejor hecha, bien hecha. En materia de gastos, yo creo que hay que encontrar y hay que buscar concretar el diálogo. Yo no estoy en acuerdo con Alberto Acosta en el sentido, bueno, la propuesta de la CONADE no sirve. Yo creo que hay que escuchar a la gente, porque eso es parte de aislar los temas políticos. Hay que sabernos escuchar. Por ejemplo, aquí, yo creo que hay que plantear... hay un asunto prioritario que nos puede servir y le puede servir a usted
como un agregado significativo. Este momento en la cadena Ecoavisa, Leonidas Issa propuso una posibilidad que es la que tiene el país esclarecidamente: recaudar más impuestos, pero imponiendo a los grupos económicos más grandes, ¿ve usted cómo dice Leonidas? Así como implementar un impuesto al patrimonio, que son primos hermanos, ambos anhelos, ambos arbitrios tienen coherencia. Repito, Leonidas Issa, más bien le escuchemos. Todos los países del mundo necesitan créditos, absolutamente todos, y todos tienen una dependencia, pero esa dependencia que se necesita, los créditos, no puede ser bajo una imposición, bajo condiciones que necesitan, en este caso, condicionar políticamente, digamos, a los estados. En eso estamos en desacuerdo. Y no puede ser que teniendo la posibilidad de recaudar internamente, mire, solo si hubiéramos logrado tener mayor capacidad de determinación en el SRI, seguramente en este momento no hubiéramos estado realmente en un problema de esta naturaleza. Los grupos económicos que ganan más simplemente paguen lo que corresponde en la ley. Y eso es lo que en este momento ha generado también, en uno de los factores más que ha generado para que haya desestabilidad económica en este país. En consecuencia, ya aquí en adelante lo que necesitamos es mayor impuesto. Hemos pedido que se incremente un impuesto al patrimonio que no tiene nada que ver en todo en este caso, en toda la cadena, digamos, ¿no es cierto?, de producción. Lo que estamos diciendo es que los que tienen más y los que no están, digamos, dentro de todo el sistema económico, simplemente deben aportar con un porcentaje más, porque necesita el Ecuador, en este caso, para recaudar estos valores. Sin hacerse el quite, dice Leonidas Issa, de alguna manera. ¿Qué piensa Alberto Acosta Burneo? Yo creo que ese tipo de propuestas son preocupantes, porque al final del día lo que se está diciendo es, si usted produce, debe ser castigado. Eso es un mensaje muy negativo para el país. Tenemos que saber que a este momento se compite internacionalmente por las inversiones. Entonces, si nosotros tenemos el peor entorno para la inversión, evidentemente que la inversión no se va a realizar en el país. Lo que están proponiendo es cargas impositivas más elevadas para el que produce, mucho más elevadas que en países que gustan siempre mencionar, los países nórdicos. Tienen tasas corporativas mucho más bajas que el Ecuador. Tasas de interés para los sectores que más han ganado, o que más han vendido, o que más éxito han tenido en sus emprendimientos productivos o algo por el estilo. ¿Eso no le parece a usted que es de justicia o es una inequidad y castigo a la producción, a la productividad, al éxito empresarial y a la inversión y el emprendimiento? Exacto, es un castigo al emprendimiento. Es decirle, si usted le va bien, si usted gana dinero, nosotros le vamos a castigar y va a pagar más que el que le va mal. Eso de ahí no tiene sentido, porque el resultado práctico, ¿cuál va a ser? Ahuyentar más inversiones, que se invierta en países con mejores y con tasas corporativas más, tasas de impuesto corporativas más competitivas. Por ejemplo, los países nórdicos, de los que tanto se habla, la tasa corporativa de esos países es mucho más baja que la de Ecuador. Entonces, veamos qué es lo que hacen los países. Buscan atraer el capital, buscan atraer inversiones. No buscan castigar al que le va bien, no buscan castigar al que invierte. Entonces, ese es el desafío en el Ecuador, es superar ese tipo de medidas que al final del día lo que hacen es generar pobreza y incentivar la inversión. Tenemos que entender que el crecimiento solo va a venir por más inversión. Y entonces, si queremos castigar, matar a la gallina de los huevos de oro, no vamos a obtener más inversión y más crecimiento. Santiago García. Sí, yo creo que no quita que le escuchemos a la CONAI. Me parece que ahí hay que sentarle al señor Issa y a los dirigentes. Por ejemplo, en esta materia impositiva hay que ser muy cuidadoso. Hicimos un cálculo con unos amigos, la propuesta es duplicar. Hoy, Gonzalo, la ley ya define qué es un grupo económico. Y un grupo económico, aproximadamente hay un grupo económico. Pongan atención. Un grupo económico es un conglomerado de empresas, ¿no? De las más grandes que tiene el país. Se contabilizan, tengo por aquí el dato, un total de cuántas empresas o grupos económicos. Eso está en la ley y está clasificado por el SRI, ¿no? Es un conglomerado, un conjunto de empresas fuertes, grandes. Este conjunto de empresas hoy en día
contribuyen con el 2.26 de impuesto fiscal. O sea, la presión fiscal que se llama, es decir, cuánto venden y cuánto se les cobra. No son emprendimientos monopólicos. Estos son empresas grandes. Ecuador más bien tiene una situación no monopólica, sino oligopólica. Oligopólica, que es, por definición, es un grupo de empresas muy fuertes dentro de un mercado. Que hacen un por grupo ejemplo, económico. En el sistema bancario, ¿cuáles son? 4 bancos. Son los que concentran el 60% de los depósitos. ¿Sí? Desde luego. Entonces, y así en la industria láctea, no es que no haya pequeños ¿Cuáles son productores. los 4 bancos a propósito? Si me viene a la cabeza ¿Pichincha? el Pichincha, está el Banco de Guayaquil. Correcto. Entiendo que entra el Banco del Pacífico, que tiene un régimen especial porque es público-privado, y me falta uno, no recuerdo bien cuál es el cuarto banco, ¿no? De pronto, sí, no lo tengo en la cabeza este momento, pero eso suele pasar en el país. Entonces, yo lo que quería decir es, sentémosle a la CONAIE y expliquemos, por ejemplo, Gonzalo, escuchándolo primero, una carga impositiva, como ellos dicen, dupliquemos la carga impositiva, ¿no es cierto?, para recaudar el 4% como presión fiscal. Eso implicaría que al final las empresas paguen un 48% de impuestos, Gonzalo. Pasarían de un 33 a un 48. Eso no es viable. No se puede ahogar tampoco al empresariado y tampoco se puede legislar con dedicatoria. Yo creo que y hay un principio para sentarse en la mesa, señores. Socialcristianos, Izquierda Democrática, Alianza País, Revolución Ciudadana, todos sentarse. ¿Estamos de acuerdo en un principio en materia fiscal? ¿El que más tiene más paga? Sí, pero eso evitemos los extremos. Este es un extremo, señor Isa. No podemos hacer eso, porque estoy dando los números. Se vuelve impagable una carga impositiva del 50% sobre una empresa. Entonces, pero dándole números se puede entender. Yo tengo una propuesta. En materia de subsidios a los combustibles, si uno revisa la proforma presupuestada 2020, tenemos una asignación presupuestaria de 2.000 millones de dólares. 2.000, Gonzalo, seguimos subsidiando la gasolina corriente. Mi propuesta es que se llegue a un alcance, un acuerdo, y se focalice parcialmente eso. Por ejemplo, quitemos logremos focalizar un 40% de los 2.000, tendríamos 800 millones. Eso, fortalecer la inversión pública en, por ejemplo, algo que le interesa al movimiento indígena y a los ecuatorianos en general, por ejemplo, el tema riego. Este país necesita producción. Sí. Entonces, Gonzalo, yo creo... ellos nunca hablan de riego. No, lo que pasa es que es una de las aspiraciones. Yo creo que el movimiento indígena plantea varias cosas interesantes y que nos debe sacudir la conciencia a los ecuatorianos. Educación, porque si yo soy profesor universitario, ese es mi trabajo. Usted tiene menos del 1% de estudiantes del sistema universitario pertenecen a los pueblos y etnias del Ecuador. O sea, Gonzalo, esa es la realidad, o sea, menos del 1, creo que es 0,5. Entonces hay que fortalecer los mecanismos de acceso. El otro que yo he escuchado es riego. ¿Por qué riego? Luego viene crédito, en fin, porque sin riego no hay producción agrícola nomás, o sea, así de simple. Ya. ¿No es cierto? Entonces, Gonzalo, creo que ahí se podría llegar a unos acuerdos. ¿La academia tiene cuantificado o calculado? Que venden tantos millones, no recuerdo, de dólares anuales. Yo no creo el problema, o sea, tampoco hay que hacer un discurso antiempresarial, yo no quiero hacer eso, por supuesto, para nada, pero al pan, y al vino, vino. Empresas grandes que pueden y deben contribuir más, hay que contribuir más. Si yo soy un profesional y gano más de $100,000 por año, Gonzalo, tengo que pagar un poco más, eso es lo que creo. ¿Cómo concibe Leonidas Issa un grupo económico? Porque esto hay que escucharle. Él está asesorado, Gonzalo, él conoce bien, o sea, hay una propuesta ahí. Es que yo tengo la oportunidad de preguntarle en directo. Sí, claro. Leonidas, muy buenos días. Usted sí sabe que son más o menos 270 grupos económicos a los que usted refería en su discurso motivador de esta víspera. Son 270 grupos económicos. No son monopólicos, son oligopólicos más bien. Sí, grupos fuertes, ¿no? Grupos fuertes. Ok. Emprendimientos distintos, pero que van al mismo resultado financiero, a la misma caja recaudadora, desde donde deben provenir lo que usted plantea, los impuestos. O sea, 270 grupos tienen que contribuir este momento para sanear la caja fiscal
a través naturalmente de impuestos. ¿Podría usted completar o complementar su planteamiento, Leonidas? Muy buenos días. Mi saludo de respeto para usted. Buenos días, estimados conciudadanos, hermanos ecuatorianos, y a los estimados que están en la entrevista, muy respetable como referencias aquí en el Ecuador. Mire, yo creo que estamos los ecuatorianos, o la mayoría de los ecuatorianos, estamos sosteniendo sobre una realidad. O sea, no queremos falsear la realidad. En ese sentido, yo creo que de que la información pública de la que tenemos, y no es que algún asesor lo haya dicho, sino porque es público y se puede acceder en cualquier momento al SRI, lo que tenemos claro es que los 270 grupos económicos sí tienen ingresos más de 68 mil millones de dólares. Eso está en las fuentes del SRI. Entonces, es cierto, dice está, el dato académico. Eso está, y yo creo que todos los ciudadanos podemos decir. Por eso creemos que una ley no puede, en este caso, lo que se pretendió hacer con la ley de crecimiento económico, dejar en confidencial, porque no se podría accederlo. Entonces, nosotros preguntamos, ¿cómo es posible que 270 grupos económicos tengan ingresos más del 68% de lo que significa o lo que representa el Producto Interno Bruto? Y no estamos diciendo tienen que pagar más. Lo que estamos diciendo es que paguen lo que realmente corresponde de manera legal. Si nosotros revisamos en la misma cuenta, ¿cuánto pagamos en este caso los de a pie, digamos, ¿no es cierto? Que se refleja en el impuesto al IVA. Más de 1.500 millones de dólares. ¿Y cuánto vemos en el SRI, en el impuesto a la renta? Son menos de 800 millones de dólares. Nosotros decimos, si es que tiene mayor capacidad de determinación el SRI, haciendo lo correcto, se estaría recaudando en más de 1.500 millones de dólares. En ese sentido, yo creo que no afectamos realmente a los grupos económicos. Lo único que estamos pidiendo es que seamos justos, porque a la final también uno pregunta, ¿por qué tienen esos ingresos? Y si vamos a ver, estos grupos económicos están vinculados, ¿no es cierto?, a lo que hace, en este caso, lo que el Estado ecuatoriano, digamos, generan políticas públicas. Muchos están relacionados a la construcción, a importaciones que compra incluso el mismo Estado. En ese sentido decimos que gracias a las políticas del Estado permiten esos ingresos. Entonces, de la misma manera, por un acto responsable, devuelvan los impuestos que realmente corresponde pagarla, nada más. No creo que estamos asfixiando ni aquí queriendo de pronto extorsionar. De pronto, ¿no es cierto? A veces decimos abusar. Abusar, digamos, ¿no es cierto? Sino realmente el esfuerzo que necesitamos. ¿Por qué nosotros hemos puesto? Porque si ustedes ven, el 70% de la producción que hacemos para este país, que come este país, está directamente vinculado a lo que sabemos hacer los campesinos, los indígenas. Y en muchas veces esta producción es la que subsidia o hace que los alimentos sean baratos para que coman los trabajadores del sector privado, del sector público, el pueblo en su conjunto. Entonces nosotros creemos que hacemos un aporte fenomenal para el mantenimiento de la economía de este país y que muchas veces en la macroeconomía no está siendo valorado eso lo que nosotros hemos dicho. Esta plática transparente está aportando señales claras al Palacio Nacional de Gobierno, al Congreso Nacional, que son lamentablemente, no felizmente, que son lamentablemente los que tienen los arbitrios fundamentales. Yo le pido a Alberto Acosta Burneo que se refiera a la propuesta de Leonidas Issa. ¿Qué piensa usted frente a frente a través de las líneas telefónicas? Tenga la gentileza, Alberto. Bueno, yo creo que es importante que todos los ecuatorianos paguen los impuestos que corresponden. En eso yo creo que nadie se puede oponer. Eso es lo natural. Todos deben pagar lo que corresponde y lo que establece la ley. Y para aquellos que no lo hagan, el SRI tiene amplias facultades coactivas. Así que puede tomar todas las medidas necesarias para cobrar. Entonces, es falso que el SRI no esté cobrando a los ricos. Ese es un argumento político que se ha querido imponer para causar desazón en la gente. Pero quienes están pagando los impuestos generalmente son las personas de más ingresos y son los que están sosteniendo la operación del Estado a través de sus impuestos. Porque hay que recordar que en el Ecuador existen exenciones de impuestos a quienes ganan menos de cierto rango. Entonces, el grueso de la carga impositiva está en el sector formal, que es el sector más pequeño de la economía.
la parte más grande de la economía es informal, no paga impuestos. Entonces en este país pocos sostienen toda esa pesada carga del Estado. Entonces no hay que decir las cosas por su nombre. Es falso que los grupos económicos... ¿Cómo no estén anulamos pagando la impuestos. parte informal? ¿Cómo anulamos o lo nucleamos, digamos, a un todo que podría beneficiar las arcas fiscales? Que todos Claro, paguemos los impuestos. La idea aquí, bueno, no es anularlas, sino que se formalicen. Y para eso hay que simplificar, porque tenemos una carga de trámites y una carga tributaria compleja y pesada, que es un incentivo muy fuerte para que la mayoría de productores del país se mantengan en la informalidad, porque hay que recordar que el sector informal en el Ecuador es más de la mitad de la economía. Entonces, eso ¿Cómo es lo es que se debe eso? ir transformando. Perdona que le repregunte. ¿Cómo es eso de que es más que la mitad de la economía? Vemos que hay la cantidad de informales, quienes no están en el empleo adecuado, Ya. quienes están en actividades de la informalidad, Ya. es un sector muy grande y corresponde a más de la mitad de las actividades que se hacen en la economía. Entonces hay una gran cantidad de actividades que no están tributando, que no están en la formalidad, que no tienen los permisos, productores pequeños que no pueden cumplir con todos los Ya. trámites que exige ser formal, tener un permiso, una notificación Lo- sanitaria. lo- solamente lo puede hacer un los productor campesinos exitosos también están en este continente, quiero entender. grande. La mayoría están ahí porque muy pocos pueden darse el lujo, porque lamentablemente es un lujo, tener una notificación sanitaria, lo complejo y difícil que es mantener una notificación sanitaria. Entonces la gran mayoría de campesinos no tienen los permisos, están en el sector informal. Entonces eso es lo que se debe ir transformando, debemos tener cada vez más actores en el sector formal. Y por otro lado, en cuanto a las empresas, hay que recordar, y hay que estar, yo creo que, insisto, aquí no se trata, y por eso es que la propuesta de poner más impuestos, porque la propuesta que hace la CONAIE, el resultado de esa propuesta sería que esos 270 y pico de grupos, que representan alrededor de más de 4.000 empresas, que además representan alrededor Mantengan al país con sus impuestos, exclusivamente ellos. no, que sea exactamente, que sean castigados por su éxito y que en el Ecuador se diga que si a una empresa ¿Esa es la intención suya, Leonidas? Yo creo que aquí se está queriendo desinformar también. Mire, mi estimado economista Acosta, usted mismo sabe que en gobierno anterior y en este gobierno sí regalaron. Pues. Bueno, dicen que se hizo no son las condonaciones, las remisiones. ¿Por qué? Muchos de esos valores, en esos de más de 4.000 millones de dólares, estaban, ¿por qué? Porque no pagaron, pues. Por eso en este caso... Y usted dice les perdonaron. Pero claro que perdonaron. Si vamos a ver, es lo mismo. Remitir, perdonar, regalar es lo mismo. Pero dígame algunos nombres de grupos económicos que fueron perdonados. Mire, está en la lista absolutamente los grupos que se beneficiaron en ese sentido. Los grupos económicos se beneficiaron de... ¿No tendrá en su lista algunos nombres? También beneficiaron los pequeños y medianos. Sí, también debemos reconocerlo. Pero decimos que en esa política ampliada los que más beneficiaron fueron los grandes grupos económicos. Y los informales, primos, hermanos suyos, los informales, no me refiero al parentesco, sino étnico, ¿no? ¿Me entiende, Leonidas? Sí. No, ahora, mire, lo que estamos diciendo es que ¿quiénes pagamos los impuestos todos los días? Todos los ecuatorianos en el IVA. Ahí está representado. Por eso me he permitido hacer una diferenciación. A veces decimos son los informales, pero esos informales que están trabajando todos los días, damos de comer a las grandes ciudades, y está clarito en la referencia de los números en este país en el 70%. ¿Y por qué no preguntan que estos sectores, que nunca tenemos políticas públicas que beneficien a este sector, ¿por qué no tenemos un esfuerzo para, en este caso, entender también este sector? No hay políticas públicas, se queja Leonidas. Sí, yo creo que es extraordinario la posibilidad, profesor, gracias. El maestro universitario. Gonzalo, es extraordinaria la posibilidad que pongamos en la opinión pública un debate con Leonidas, con Alberto Acosta. Leonidas, yo lo que creo y entendemos su concepto, que deben pagar más las empresas grandes, hasta ahí de acuerdo. Solo escucho un planteamiento técnico que yo lo hago. Duplicar, sacar 1.500 millones más de dólares de los grupos económicos implicaría pasar de una tasa impositiva del 33% al 48%, a la mitad.
Eso no hacen ni los países nórdicos. O sea, es técnicamente complicado. Entonces, pero no significa que votemos a la basura la propuesta de la CONAIE. Yo lo que entiendo es, debatamos. Esto entra a la mesa de negociación. No se puede incrementar este nivel, porque me parece es medio confiscatorio, pero puede haber un nivel donde... Pero por el aumento porcentual casi que nos dice, claro, es eso que es no, un atraco de parte pero del Gonzalo, Estado. yo prefiero no usar ese grupos. adjetivo, Gonzalo, con todo el respeto y cariño a usted, porque ahí no podemos entablar un diálogo, ¿no? Porque esto hay que negociar. Hay que sentarse con tranquilidad y coincido en parte con Alberto Acosta. Aquí, Leonidas, también estamos de un ciclo económico bajo. La economía no ha crecido en los últimos 4 años, ya no importa el nombre del gobierno. Al final, no solo el pueblo indígena sufre, mis estudiantes, los jóvenes no tienen ninguna opción de empleo y eso duele. Y viene entonces, una señor, ¿qué necesitamos? Universal. Los impuestos están bien, yo soy de la clase media, llamamos profesional, pagamos impuestos. Pero cuando estamos pobres, cuando no hay ingresos, hay que entender eso y tratar de encontrar una posición media que nos permita salir adelante. Pero bajo el concepto que Leonidas lo dice, el que más gana, más paga. No es difícil, claro, aquí la parte política es lo más difícil, sentarnos en la mesa. Yo quiero hacer una propuesta a Leonidas porque creo que después no habrá oportunidad. Estaría de acuerdo en la posibilidad de conversar y negociar, por ejemplo, una focalización del 30, el 40% del subsidio a la gasolina para liberar unos 500, 600 millones de dólares y apuntalar la inversión pública para riego. Eso hagamos. ¿Por qué no podemos focalizar ¿Por qué no esa hablan parte? de riego ustedes, Leonidas? Mire, por eso mismo decimos que hay una ausencia de la política pública. Mire, si nosotros vamos a ver los registros de quiénes han sido los beneficiarios en materia de riego, en política de riego, vamos a encontrar que han sido los mismos beneficiarios de los grandes grupos económicos. Les aseguramos las bases en la costa, y no estoy diciendo que está mal, está bien, pero ¿por qué se sigue privilegiando solo un grupo? Cuando ven que nosotros sostenemos la producción, lo voy a sostener hasta el último. Son políticas inequitativas. No tenemos políticas, por lo menos no tenemos una política de precios. Tenemos que estar a la deriva, cuando sube, cuando baja. Entonces decimos, no se puede garantizar únicamente para un sector, y es mentira decir que los grupos económicos están sosteniendo la economía de este país, cuando muchos se han beneficiado únicamente de las políticas públicas del Estado. En ese sentido, creo que estamos pidiendo justicia en ese país y no estamos intentando y pretendiendo de pronto dañar la propiedad privada o lo que fuera. Y yo le quiero aclarar eso también. Eso lo que estamos planteando en el Ecuador no es nuevo, ni siquiera es revolucionario. Vamos a ver en la Unión Europea, la carga fiscal o la presión fiscal, como le conocen, llega hasta 40% en muchos sectores. Aquí en el Ecuador no pasamos sobre el 15%. En ese sentido, yo creo que manteniendo la referencia a nivel nacional, a nivel internacional, yo creo que siendo ecuatorianos sí necesitamos tomar decisiones. Y de verdad, si vamos a el único impuesto que... Pero, perdone la interrupción. La tasa corporativa impositiva del año 17 porcentualmente alcanzaba el 33, casi el 34%. La propuesta del 2020 se va al 48%. Me parece que eso es exageradísimo. Eso es, Gonzalo, la propuesta que estamos diciendo. O sea, podemos negociar esa parte, porque claro, Gonzalo lo ha dicho usted con claridad. No me parece razonable en un país como este, en plena recesión, que pongamos una carga impositiva a ese nivel. Ese es mi criterio. Claro. ¿Se podrá conversar, Leonidas? Por favor, hay que sentarse a conversar. No puede ser ese... Porque también hay mucho, como usted dice, desinformación. También los asesores suyos le desinforman. Porque hay que ver números, hay que sentarse, hay que mirar el ciclo económico bajo, hay que recuperar la producción. Alberto Acosta Burneo tiene algunos números, algunas cifras para Leonidas. Yo creo que hay que revisar y ver qué es lo que pasa en el mundo. Esos ejemplos de Europa que tanto nos gustan, los países nórdicos. La tasa corporativa en los países nórdicos está entre el 20 y 25%. Bajísimo. En el Ecuador, incluyendo la participación de trabajadores, que al final es una contribución que eleva el costo de producción, claro, está alrededor del 36%. Sí. Entonces tenemos es lo que estar acabo claros, de mencionar. Exactamente.
Entonces, tenemos que buscar ser competitivos tributariamente. No podemos generar riqueza matando a la gallina de los huevos de oro. Sí. Si queremos ser el país en el mundo que paga los mayores impuestos corporativos, el resultado será que seamos el país del mundo menos atractivo para invertir, no solamente para extranjeros. Eso de ahí ya desde hace años los logramos ahuyentar. Estamos ahuyentando también a los propios inversionistas nacionales con este tipo de medidas. La propuesta que está haciendo el movimiento indígena en este momento es elevar la carga impositiva de una manera tal que para las 270 grupos, sus contribuciones al patrimonio, a los activos y en la duplicación del impuesto a la renta haría que desaparezcan todas las utilidades en esas alrededor de 4.000 empresas. 4.000 empresas que además otorgan al país o generan en el país una producción de alrededor de la mitad de las ventas de toda la economía. Entonces estamos matando la producción, cuando lo que necesitamos en este momento es abaratar la producción. Somos un país caro y eso todavía no nos hemos dado cuenta de lo caros que somos, que los productos cualquiera, vemos hasta las cebollas vienen del Perú porque son más baratas, todo es más barato en los países vecinos. Tenemos que abaratar la producción, no tenemos que ver cómo seguimos encareciendo la producción y mucho peor lo que mencionaba Leonidas hace unos momentos, controles de precios, para garantizar precios, es decir, queremos aún ser más caros y que el Estado garantice precios más elevados para los productores. ¿Y quién paga todos esos platos rotos? Claro. Sí me parece que el consumidor. Que es equitativo lo que usted propone, pero veamos qué dice don Leonidas Issa. Bueno, mi estimado, yo creo que necesitamos estos temas que son altamente sensibles, darnos el tiempo para debatir, discutir y realmente llegar a un acuerdo. ¿Cuándo se sientan y dónde? ¿Dónde cree usted que deben sentarse? Miren, permítame terminar. Sí. Nosotros desde la CONAIE nunca hemos dicho o aceptan esto o no queremos nada más. Siempre hemos dicho, es una propuesta desde cómo miramos, desde nuestra economía, claro, que muchas veces lo han dejado una economía irrisoria, que no es así. Somos un aporte fundamental a este país. Todos esos temas técnicos podemos revisarla, totalmente de acuerdo, pero lo que estamos absolutamente claros es que no hay una política pública, en este caso, que abarate costos, y con ello nosotros también decir muy bien, abaratemos la producción. En el tema de la leche, ustedes vieron cuál es, en este caso, cuánto se necesita como costos de producción. Realmente no recaudas ni siquiera del que cuida la vaca, pero ¿cómo se podría abaratar esa cuestión? Si tenemos realmente una política que ayude a este sector, ¿qué hacemos con el tema de riego? ¿Qué hacemos con los temas sensibles, ¿no es cierto?, esta parte de la economía? Pero si es que dejamos únicamente en las manos de los agricultores, realmente es caro la producción. Por ello decimos, todo este tema es conversable, es discutible, es debatible, pero no puede haber desde únicamente una mirada desde los sectores empresariales y desde esa óptica tomen decisiones frente a todos los ecuatorianos. En ese sentido nosotros no estamos de acuerdo. ¿En dónde conversamos, académico Santiago García? Bueno, yo decía al inicio del programa y le planteo a Leonidas Issa, hay que de alguna forma encontrar un nuevo mecanismo del diálogo social. Ha sido un fracaso lo anterior, Gonzalo, es que hay que decirlo. ¿Por qué fracasó? Porque, por ejemplo, fracasó la ley el día domingo. Sí. No hemos podido hasta ahora terminar el diálogo con el movimiento indígena y los grupos sociales. ¿Pero por qué? A partir del mes de octubre, cuando con las Naciones Unidas y la Iglesia se dijo vamos a llegar a un acuerdo. Yo creo que ahí hay que darle más fuerza y sentarse, como dice Leonidas, me parece muy bien. Nada está escrito en piedra, ni el uno ni el otro, porque también el gobierno lleva ya todo, ¿no? Todo está dicho. O los grupos económicos no quieren mover un ápice. Y me refiero, por ejemplo, a un partido de derecha que dice aquí no queremos impuestos. Entonces, señor, ¿cómo hacemos para salir adelante? Creo que, Gonzalo, hay que replantearse. Yo creo que ahí se necesita el liderazgo del presidente, ¿sí? Repensar esto rápidamente, antes incluso de volver a plantear una ley, sentarse con la CONAIE, avanzar en los diferentes yo lo que propondría, Gonzalo, es 4 o 5 temas. Este es un tema importante, tributario. Correcto. Yo hice una propuesta, permítame rápidamente, el día de ayer en Ecuavisa, y uso estos micrófonos tan conocidos y esta red tan prestigiosa, es de un grupo de académicos que decimos, hagamos una veeduría del sistema impositivo. Hay mucho desconocimiento de parte y parte. Por ejemplo, la remisión tributaria no es que le regalé y le perdoné las deudas. Yo entiendo, y por si acaso, Leonidas, no representa a ningún grupo ni económico, ni monopólico, ni nada. Soy un simple profesor universitario. Esa es una buena propuesta para sentarse a negociar con el gobierno con una veeduría del sistema impositivo del Ecuador. ¿Cuánto paga el campesino?
El campesino, por lo general, a mí no me desagrada el sistema impositivo del Ecuador. La franja de hasta $13,000 no pago impuestos. ¿Quién está ahí? Pero es que el mundo no es solo campesinos, está aquí el pequeño comerciante urbano, el marginal urbano, Leonidas, aquí no son solo pobres los indígenas. Evidentemente, y está bien un sistema impositivo para que sí, que están ahí los pobres del sector indígena. La pobreza no es étnica, ¿no? No es étnica, pero sí tiene también una concentración. Entonces, resumo esto. El sistema impositivo no es tan malo del Ecuador ya cuando hablamos en términos generales. Menos de $13,000 no pago impuestos. Creo que ahí está la masa de los... Eso sentémonos, Gonzalo, porque creo que es importante una veeduría. Tenga la sin bondad, revanchismo, Leonidas. sin poner el nombre usted, Julano, no. Uno bien hecho, bien armado. Sí, señores, muy bien. Esta es la carga impositiva, esto es lo que nos deben, porque eso también necesitamos. Yo quiero que le conozcan abriéndose el corazón, Leonidas. Mire, yo creo que estamos en ese mismo plano todos los ecuatorianos. El 13 de octubre, cuando se dio esta gran movilización, nosotros fuimos con toda la posibilidad de juntar y discutir toda la estructura económica del país y que hagamos los esfuerzos. Muy bien, ¿qué hacen los empresarios? ¿Qué hacen los pequeños? ¿Qué hacen los industriales? ¿Qué hacemos los campesinos? Capaz de que sea una decisión en conjunto. Pero ustedes han visto, ya ha pasado en lugar de sentar, discutir los temas centrales, ¿para qué dijeron? El 13 lo único que vamos a discutir es para hablar del decreto, sobre el decreto 883. Por ello nosotros en la siguiente sesión habíamos dicho, oiga, no podemos ser irresponsables con una fuerza social levantada en el Ecuador que sienten a discutir únicamente del decreto 883 para ver cómo focalizamos los subsidios, por favor. Por ello en la comunicación de las Naciones Unidas salió, nuestro requerimiento era aperturar a otros temas, y en esos otros temas, hablando como ecuatorianos de frente, mirándonos a los ojos y votando sobre nuestras espaldas, sobre nuestros hombros, lo que necesita el Ecuador, saquemos en adelante. Y en ese sentido yo creo que nosotros no hemos cerrado, pero si en un mes no han discutido nada, no se topa nada, más bien salen a desprestigiar a los dirigentes, meten una ley en menos de un mes que quieren que discuta más de 400 artículos, que topan cuerpos legales en más de 20 cuerpos legales, realmente seguimos estando desesperados y no estamos dando una salida al Ecuador. Un realismo no mágico, sino practicante. Eso maneja permanentemente bajo nuestro orgullo, si cabe el término, de clase media, Alberto Acosta Burneo. Tenga la bondad, Alberto, ¿cómo quedamos? Yo creo que el diálogo siempre es importante. La democracia consiste justamente en llegar a consensos y para eso tiene que haber canales abiertos de diálogo. Eso sí tenemos que estar muy claros que es una perversión de la democracia pensar que cualquier grupo, por numeroso o minoritario que sea, puede imponer su voluntad por la violencia. Eso no es aceptable en ninguna democracia en el mundo. Las cosas deben discutirse por los canales democráticos. Y si un grupo quiere imponer su modelo económico, tiene toda la libertad para hacerlo, proponiendo esa propuesta y yendo a elecciones para que el pueblo decida si quiere o no cambiar el modelo económico como han planteado, porque lo que está planteando es realmente un cambio de modelo económico. Se quiere abandonar el capitalismo e ir hacia un modelo socialista. Si esa es la voluntad de los indígenas, está muy bien, propónganla y vayan a las elecciones. ¿Usted está en camino al marxismo, Leonidas? Mire, yo creo que en el economista yo todavía siento resentimiento, siento que no es propositivo. Hay una acusación en el mismo discurso que ha mantenido el gobierno nacional y eso realmente no hace bien al país. Y en este momento decir que los violentos han salido únicamente para afectar la democracia es falso. Si usted mismo está requiriendo que sentemos a dialogar, que hay una necesidad, pero ¿por qué tiene que venir de manera a imponer, digamos, ¿no es cierto?, una medida que afecta a todos? Yo le quiero decir, estimado economista, mire, si en este país los únicos que han salvaguardado, en este caso, las políticas que benefician al pueblo ecuatoriano, han sido los pobres. Y quiero recordarle que no es el único movimiento indígena, que si bien es cierto está concentrado allí, pero somos todos los que representamos de diferente etnia. No son solo los indígenas, pueblos mestizos, cholos, afros, absolutamente todos. Y decir que nosotros hemos querido transgredir el tema de la democracia realmente está viciado. Siguen con resentimiento y cuando lo único que nosotros hemos dicho es que tomemos decisiones todos porque somos también un sector importante que apostamos a la economía. Pero da la impresión de que ustedes también están resentidos. Miren, nosotros
realmente no estamos resentidos. Lo único que estamos exigiendo es que vea, señores, por favor, tomemos decisiones en materia económica, todos los que vamos a estar afectados para bien o para mal. Y en ese sentido reclamar, después que había una imposición, no hemos salido pues de cuando el gobierno nacional ha dicho, vengan muy bien, dialoguemos, y nosotros dejando de no dialogar, hayamos ido a las calles, le hemos demostrado, 2 años hemos pasado dialogando en la mesa. Y es así que yo quiero dejar absolutamente claro sobre esta cuestión. Muchas gracias a los tres. Fantástico. Calidad. Innovación. Completamente